Acaba la programación para todo público, e inicia la programación para mayores de edad, se recomienda discreción, gracias y disfrute. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué ciertos programas estaban prohibidos para usted cuando era niño? Probablemente debido a malas palabras, contenido sexual, el uso ocasional de la palabra pene, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, pero hay una capa más profunda que esa, para mí, de todos modos. Todo empezó cuando tenía unos 6 años. A esta edad, me encantaba hacer todo lo que era exactamente lo contrario de lo que se suponía que debía ser. Si dijeras que no toques el pastel que hice para la boda de tu tía, probablemente terminaría devorando todo de una sola vez. Entonces, obviamente, cuando mi madre me dijo que no mirara la parte de Adult Swim de la programación de Cartoon Network, me propuse como objetivo verla todas las noches. Me había salido con la mía por algunas noches. Todas las noches me sentaba en el suelo con el mando a distancia de la televisión en la mano, riéndome de cómo me salía con la mía a espaldas de mi madre. Desafortunadamente, mi diversión no duró para siempre. Diría que solo había estado escabulléndome para mirar el canal durante una semana o 2 antes de que mi madre comenzara a entenderlo. Comenzó cuando ella se dio cuenta de que mis diversos animales de peluche se dejaban en el piso frente al televisor por la noche, luego comenzó a notar que yo estaba más lento de lo habitual, un gran letrero que indicaba el hecho de que no había estado durmiendo. Pero, la gota que colmó el vaso fue cuando finalmente me atrapó con la cara pegada a la pantalla del televisor. No puedo recordar exactamente lo que estaba en la pantalla, pero sí recuerdo que la palabra pene se repitió una y otra vez en una frase similar a un canto. Mirando hacia atrás, fácilmente podría haber sido cualquier programa de Adult Swim que alguna vez se haya emitido. Quiero decir, el otro día estaba viendo un episodio de Mission Hill donde un pervertido susurraba la palabra traviesa una y otra vez en un teléfono público. ¿Quién sabe? Quizás eso es lo que estaba viendo entonces. De todos modos, nada de eso importa ahora. Realmente, no me importaba entonces. Todo lo que me importaba entonces era que me atraparon haciendo algo que estaba estrictamente prohibido no hacer. Entonces, hice lo que haría cualquier otro niño de 6 años atrapado con la mano en el tarro de galletas. Llorar. Fácilmente podría atribuir todos los problemas de garganta que tengo hoy a esa noche. Estoy bastante seguro de que me rompí algunas cosas en la garganta por llorar tanto y tan largo, suplicando el perdón de mi madre. Se mantuvo firme en su decisión, dándome una nalgada a la antigua antes de enviarme directamente a la cama. Siempre fue difícil hacer enojar a mi madre, pero una vez que lo hiciste, ella podría convertirse en una verdadera bruja. Bueno, al menos eso es lo que pensé entonces. De hecho, aprecio que me hayan puesto bien cuando lo estaba. Después de esa noche, juré no volver a ver Adult Swim nunca más. Eso, por supuesto, fue solo uno de los muchos votos de infancia que me hice a mí mismo. Como cuando me dolía el estómago por comer demasiado y juré no volver a comer pastel de chocolate nunca más. Probablemente podría haber mantenido esa promesa si los programas no se hubieran repetido en mi mente. Eran tan diferentes de los programas que mi mamá quería que viera. Eran atrevidos y prohibidos, algo que anhelaba incluso cuando era niña. No solo eso, todos mis amigos estaban viendo este tipo de programas en la escuela, aunque solo estábamos en primer grado. Aproximadamente una semana más o menos había pasado después de que me atraparan. Mi papá finalmente había venido de visita. Mis padres se divorciaron poco después de que yo naciera, así que solo pude ver a mi padre cuando salía de visita. Era la primera vez que lo veía en casi un año, así que no podía esperar a escuchar las historias que tenía que contar. Mi papá siempre estaba en movimiento con su trabajo, viajando por todo el país para perseguir tormentas. Nunca sabré por qué disfruta de algo así. Pero, para cada uno lo suyo, supongo. De todos modos, después de escuchar lo que parecía una cantidad interminable de historias sobre tornados y otros fenómenos de tormentas, finalmente fue mi hora de dormir. Afortunadamente, no estaba confinado al toque de queda habitual de las 8:30 cuando mi papá estaba de visita, así que mi mamá me permitió quedarme despierto todo el tiempo que quisiera. Mi papá siempre había sido un empujón cuando se trataba de darme todo lo que quería.
Creo que se sentía culpable por no poder verme nunca, excepto una vez al año o dos. Entonces, cuando se acercaba la 1 de la mañana, no tuvo ningún problema en quedarse despierto para ver la televisión conmigo. Me senté frente a la televisión con una sonrisa en mi rostro. Sabía que mi padre me dejaría ver lo que quisiera, especialmente porque era un ávido fanático de casi todos los dibujos animados para adultos del mercado. Incluso recuerdo haber puesto sus camisas de South Park, que fácilmente caían hasta mis pies cuando tenía esa edad. A mi mamá tampoco le gustó demasiado eso, pero lo atribuí todo a que ella era demasiado sobreprotectora. Bien, me estoy apagando en mi vida. La miniserie. Volvamos a la pista. Le pregunté tan dulce y cortésmente como pude, con el mejor puchero en mi rostro que pude reunir, si pudiéramos ver un nuevo programa que encontré. Le dije el canal. No dudó en darle la vuelta, aunque estoy seguro de que sabía que no había ningún programa para niños a esa hora de la noche. Recuerdo que recibí una sacudida de los mismos sentimientos que tenía antes de que mi madre desconectara mi diversión en la televisión fuera de horario. Sentí emoción, travesura y esa sutil sensación de miedo que siempre tengo al ver esos dibujos animados. Tienes que admitir que la mayoría de las cosas que juegan en esas alineaciones pueden ser bastante aterradoras para un niño de 6 años. Durante la pausa comercial, escuché a mi papá roncar su característico ronquido que podría usarse fácilmente en lugar de una sirena de niebla. Estaba irritado por esto, así que me deslicé más cerca de la televisión para poder realmente escuchar el programa. Me senté allí, viendo cualquier programa que se estuviera emitiendo durante unos minutos. Comencé a sentir que mi entusiasmo se desvanecía y era reemplazada por esa sensación de paranoia que a menudo tenía cuando veía este tipo de programas en la televisión. Seguí mirando por encima del hombro, asegurándome de que los personajes no estuvieran allí. ¿Por qué? No sé. Era un niño sensible y las estupideces me asustaban. Recuerdo que la pantalla se cortó del programa y pasó a una pantalla negra, lo cual era bastante normal para Adult Swim, ya que generalmente comenzaban los comerciales de esta manera y tenían muchos comerciales en los que el logotipo del canal se mostraba en una pantalla negra. Esto siempre hacía que mi corazón se detuviera un poco. Odié la sensación de quietud y el silencio de esos comerciales cuando era niño, siempre me hizo sentir incómodo. Por alguna razón, el sentimiento fue un poco más intenso esta vez. Nada que me hiciera salir corriendo de la habitación, todavía. Estaba sentado en el silencio con esa sensación cada vez más fuerte cada segundo que no aparecía el logo. Noté que estaba tardando más de lo habitual, como si la estación se hubiera quedado sin aire. La pantalla se sacudió en ese punto, lo que pensé que era una señal de que iba a aparecer el logotipo. De hecho, apareció un logotipo, pero no era el logotipo que esperaba de las veces anteriores que había visto el canal. Era un logotipo simple, desplazado sobre el centro de la pantalla con líneas blancas. No era demasiado elegante, pero la limpieza y la nitidez de las líneas definitivamente lo compensaron. Era difícil saber cuál era el logotipo al principio, ya que parecía ser un montón de líneas entrecruzadas dentro de una caja gruesa. Se parecía mucho al logotipo de National Geographic si se hubiera desvanecido todo su color. Cuando el logo comenzó a desvanecerse en el negro, el sonido que normalmente se escucha antes de la mayoría de las películas de los 90, creo que son los efectos de sonido THX, resonaba. Me sorprendió que no despertara a mi papá. Ahora presentamos nuestra presentación de características. Un hombre tronó, sonando mucho como la persona que narra sobre películas en el cine. ¿Sabes? El hombre que te dice que apagues tu teléfono celular y compres un montón de palomitas de maíz y dulces. Al instante, me sentí mucho mejor. Pensé que así era como Adult Swim presentaba sus películas. Y después de un día de ver nada más que Disney, estaba emocionado de ver los programas y películas que todos mis amigos de primer grado pudieron ver. Lo único en lo que podía pensar era en alardear ante mis amigos de que había visto una película para adultos en el canal prohibido no confundir con porno, chicos. La película comenzó con pequeñas gotas que caían de un cielo oscurecido. En la mezcla de la lluvia translúcida había gotas de escarlata, que se suponía que eran sangre, aunque se parecía mucho más a la pintura que está empaquetada en esas viejas pinturas por números.
Por otra parte, no se puede esperar mucho más que eso de una película de adultez de bajo presupuesto. Además, la sangre no era exactamente rara entre sus programas. Fue solo otra razón por la que mi mamá no me permitió ver la estación. Después de la lluvia y la sangre, uno de los personajes principales se pudo ver a vista de pájaro. Su cabello era de un color púrpura intenso y vibrante, sin embargo, el color se estaba desvaneciendo. La lluvia parecía estar lavándolo, ya que se podía ver claramente que los goteos morados se deslizaban por el cuerpo del personaje. La escena muestra un primer plano del rostro del personaje. Era un personaje de dibujos animados de una mujer joven. Sus ojos no eran más que rendijas negras, parecidas a una toma de corriente. En realidad, ella misma se parecía a un enorme tomacorriente, que se transportaba con palos diminutos para las piernas y los brazos. Imagina las piernas y los brazos del episodio de Bob Esponja, Frankendoodle. Esa es la mejor manera que sé cómo describirlo. Su lamentable excusa para tener un brazo levantado hacia arriba, la cámara recorriendo el tramo del palo, haciendo zoom hacia arriba hasta que se podía ver una ventana de vidrio. Por alguna razón, su reflejo no estaba presente en el espejo, pero cuando era niño no pensaba tanto. Tal vez si hubiera prestado atención a ese detalle, me habría desconcertado más de lo que lo hizo. Aunque me sentí un poco asustado por los ángulos nítidos de la cámara, los diseños de personajes demasiado simplificados y la misteriosa música de piano sonando de fondo, todavía estaba decidido a ver la película en su totalidad. No quería enfrentar otro día en la escuela de ser llamado niño de mamá y gallina porque no había estado viendo cosas que estaban lejos de mi rango de edad. La música de piano parecía provenir de uno de esos tocadiscos viejos y rotos. De hecho, lo fue. Cuando la cámara se acercó a la ventana, comenzó a desvanecerse gradualmente en el cristal. No mostraba el contenido de la habitación detrás de la ventana. En realidad estaba mostrando el interior del vaso. Una vez dentro de la ventana, se podía ver un personaje con sobrepeso, dibujado de manera muy diferente a la salida femenina. Casi se parecía a Santa Claus, con un largo bigote blanco que sobresalía de su labio superior irisado en las puntas, mejillas sonrosadas que parecían quemarse la mano si las tocadas, unos ojos celestes centelleantes que brillaban como si estaban hechos de vidrio ellos mismos. Este dibujo detallado de un Papá Noel estafado estaba junto a una mesa que era considerablemente desproporcionada para él. Sentado sobre la mesa había un viejo tocadiscos. La base se fabricó con hermosos bloques de madera, detallados con pequeños trozos de oro. El hombre hizo girar la pequeña manivela en el costado de la caja, creando esa música que me dio escalofríos directamente a mis huesos. A los 6, estaba acostumbrado a cosas como Meriada Little Hand, no al tipo de música que se tocaba en los funerales. Gira la manivela. Gira la manivela. De repente farfulló cuando la cámara se acercó a su mano girando la manivela. Los movimientos eran terriblemente lentos, lo que me obligaba a sentir realmente la quietud del momento. Gira la manivela. Gira la manivela. Empezaba a sentirme menos emocionado y más ansioso. Me tomé un momento para deslizarme más cerca del sofá, donde mi papá estaba profundamente dormido, completamente ajeno al contenido de la televisión. Mientras me deslizaba, se escuchó un largo crujido. Se prolongó durante lo que pareció toda una vida, haciéndose más y más fuerte a medida que continuaba. Me volví hacia la pantalla cuando el sonido llamó mi atención. La manivela que estaba girando el personaje sin nombre se estaba enrollando cada vez más fuerte, tirando de la hermosa base de madera. La base comenzó a revelar pequeñas grietas cuando la manivela giró. Las grietas se hicieron más grandes, el sonido se hizo más fuerte y la manivela se debilitó. Gira la manivela. Gira la manivela. El hombre alegre gritó con una voz alegre y espeluznante. Solo podía asumir que tenía una sonrisa en su rostro, pero lo único que la cámara mostraba era el tocadiscos colapsando lentamente sobre sí mismo. Gira la manivela. Gira la manivela. Mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Recuerdo cómo los ruidos fuertes siempre me molestaban cuando era más joven. Yo era un niño raro, ni el silencio ni el ruido me agradaban. Si estuviera demasiado silencioso, estaría asustado. Si fuera demasiado ruidoso, estaría igualmente asustado.
Desafortunadamente para mí, esta película ya había manipulado ambos miedos de la infancia. Mis ojos llorosos se abrieron cuando ocurrió la siguiente escena de la película. El hermoso tocadiscos finalmente se rindió, la manivela se rompió en la mano del hombre alegre. Los pedazos restantes del tocadiscos comenzaron a escupir una violenta cantidad de humo, que sorprendentemente solo se cernía alrededor del tocadiscos, dejando intactos todos los demás centímetros de la habitación. Ya no debo girar la manivela, susurró el hombre, la cámara enfocándose en su rostro, y solo en su rostro. Sus mejillas color cereza estaban palideciendo y sus ojos brillantes comenzaron a perder su brillo. De repente, esos ojos azules que alguna vez fueron brillantes se rompieron, fragmentos de vidrio cayeron al suelo. Me sorprendió que no se estrellaran contra la pantalla. Simplemente se cayeron de las cuencas de los ojos del hombre. Más tarde pensé que la lluvia al comienzo de la película había sido en realidad el vidrio que se le caía de la cara. La chica solitaria finalmente se ha hundido. La pantalla se redujo a un abrupto momento de oscuridad, pero solo lo suficiente para desvanecerse en la siguiente escena. Hubo otra vista de pájaro de la calle por la que caminaba el personaje femenino al comienzo de la película. Había fragmentos de vidrio cubriendo completamente la calle de abajo. Todo lo que se podía ver era la parte superior de algunos de los edificios, que estaban todos teñidos de un tono carmesí muy oxidado, debido a la enorme cantidad de vidrios rotos. La cámara comenzó a bajar la vista, acercándose al mostrar cuadros cortados entrecortadamente, cada uno más cerca del desorden que el anterior. Cuando se presentó el último fotograma, pude ver el personaje de salida desde el principio, inmóvil en medio del mar cristalino. Los fragmentos que rodean su cuerpo eran de un tono pálido de púrpura, obviamente causado por el color que había drenado por completo de su cabello. En este punto, estaba llorando. Puede que fuera joven, pero sabía cómo era una persona muerta. Sabía con certeza que esa chica estaba muerta. Nadie podría sobrevivir al ser arrojado por una cantidad tan enorme de vidrio como ese. La escena cambió en ese punto, mostrando un primer plano de un reloj de arena. La cámara se alejaba lenta y suavemente del reloj de arena, que tenía granos de arena deslizándose por su sección media. Me recordó un poco a esa telenovela Días de Nuestras Vidas. Estoy seguro de que los adictos al jabón saben de lo que estoy hablando, solo que era mucho más sombrío y contra un fondo incoloro. Ella está perfectamente bien. Ahora no te preocupes. Gracias por ver mi programa, niños, pero aún no han salido del infierno. En ese momento solté un grito tal que al día siguiente todavía me dolía la garganta. El grito fue tan agudo que incluso obligó a mi padre a despertar. Se sentó para ver cómo estaba, moviendo accidentalmente su codo hacia el control remoto de la televisión, haciendo que el canal cambiara. Lo que vi cuando el canal cambió me confundió aún más de lo que ya estaba. El logo de Adult Swim apareció en la pantalla y comenzó el próximo programa. Era como si la televisión no hubiera estado en Cartoon Network en toda esa noche. Mi papá se disculpó por cambiar accidentalmente el canal, presionando el botón de recuperación en el control remoto. Estaba demasiado ocupado llorando de miedo para detenerlo. Cuando el canal finalmente regresó a la estación que transmitió esa supuesta película, apareció un mensaje en la pantalla. Programación no autorizada. Confirma que estás suscrito al canal o desconecta tu receptor para resolver el problema. Si continúa viendo este error, comuníquese con su proveedor de cable. Nos disculpamos por cualquier inconveniente. Aparentemente, el canal era algún tipo de red de películas nocturnas, exclusiva para los espectadores suscritos, pero eso no explica cómo pude ver una película completa en un canal no autorizado. No tengo ni idea de cómo llegó a ese canal. Supongo que es posible que mi papá haya golpeado el control remoto mientras dormía, pero creo que habría notado que el canal cambiaba. En cambio, solo noté que un programa de Adult Swim salía para comercial y luego regresaba con esa horrenda película. Dormí en la cama de mi mamá esa noche, tratando de bloquear las imágenes de la tira de película fuera de mi mente. A la mañana siguiente pude escuchar a mi mamá discutiendo en voz alta que no me dejaba ver la televisión con mi papá a altas horas de la noche. Mirando hacia atrás en esa noche hoy en día, la película no fue ni la mitad de mala que la mayoría de los animes, programas de crímenes, caricaturas retorcidas y cómics morbosos a los que me expongo.
Supongo que solo estaba siendo tonto e infantil, pero todos los niños tienen experiencias horribles que ni siquiera los harían retroceder como adultos. Aunque he visto cosas mucho peores, esa película ha dejado una mala impresión en mi mente. Quiero decir, todavía disfruto viendo Adult Swim hasta el día de hoy, y ahora puedo hacerlo sin meterme en problemas, pero definitivamente estoy en alerta máxima por cualquier cosa demasiado sospechosa. No solo con Adult Swim, sino también con proyecciones de películas a altas horas de la noche. No tengo ningún interés en volver a ver esa película, pero siento curiosidad por su título. Me gustaría saber el nombre para poder investigar cualquier parte de la película que me haya perdido y posiblemente descubrir al actor de voz detrás de ese hombre demoníaco parecido a